Las 11:41. Vamos a seguir hablando de algunos de los temas por los cuales se le preguntaba al diputado Jackson. Esto también tiene que ver con política y ocurrió en la mañana. Se lo mostrábamos, de hecho, en una transmisión en conjunto con la radio Bio Bio. Después de 20 años de militancia, el diputado José Antonio Kast renunció a la UDI y se suma a un grupo de políticos que en el último tiempo ha tomado esa misma decisión. ¿Qué está pasando? ¿Hay fuga de los partidos políticos? Se lo vamos a preguntar en el análisis al decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, Verónica. Antes de entrar en el tema que hacía yo alusión, quiero comentar rápidamente contigo la entrega de la encuesta Adimark del último mes, que pone en una baja de las más históricas a la presidenta Bachelet con apenas un 24% de adhesión. En un análisis breve, ¿qué lo explica a tu juicio? Bueno, es consistente durante 13 meses esta Correcto. baja, eso es una tendencia muy clara y lo explica fundamentalmente el déficit de gestión política para llevar adelante un programa de gobierno, ¿no? La gente quiere resultados, la gente aspira a tener resultados concretos y por lo menos la opinión pública encuestada observa que esos resultados no aparecen con claridad. Los estudiantes, los trabajadores, todos los grupos de presión que de alguna manera veían que sus expectativas podían ser cumplidas durante la administración de Bachelet, en los primeros años, ¿no es cierto?, ven hoy día que esas expectativas tan grandes son difíciles de alcanzar. Culpa solo del gobierno, para ser justos, porque cuando me imagino que hay un presidente que tiene un gabinete y lleva adelante un programa, también hay un Congreso que tiene que aprobarle ese programa. Y si bien es cierto, todos pensaron que esto iba a ser fácil porque había mayoría en ambas cámaras cuando gana la nueva mayoría, eso no ha sido así. ¿De quién es, a tu juicio, un poco más de responsabilidad estas bajas cifras? ¿Del Congreso, que no logra llevar adelante aquello? ¿De la presidenta por falta de liderazgo? ¿De su gobierno, que no logra realmente comunicar o llevar adelante de manera más concreta los lineamientos que tenían desde un principio? Lo que pasa es que el triángulo estratégico del poder tiene que ver, por una parte, justamente con el proyecto de gobierno, ¿no? Tiene que ver con la gobernabilidad de ese proyecto, de ahí donde observamos el rol del Congreso, y tiene que ver con la capacidad del gobierno para implementar las políticas. Y vemos que esos tres vértices del triángulo no funcionan adecuadamente porque no hay claridad en la cabeza respecto de cómo llevar adelante estas iniciativas. Entonces ahí uno podría encontrar una explicación a este tema. ¿Cuánto más resiste caer un gobernante? Uno, cuando ve el barrio, uno dice, chuta, no sé, probablemente Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, en fin, uno mira la radiografía. Brasil, sin ir más lejos, han tenido sus gobernantes momentos de bajísima adhesión. Lo que uno se pregunta en un país como Chile, con esa realidad política, ¿cuánto resiste un gobernante seguir cayendo en adhesión? Bueno, y eso habría que cruzarlo con los 2 años que quedan de la actual administración. Exacto. Porque efectivamente quedan 24 meses de gestión y por lo tanto un tiempo suficientemente largo para poder llevar adelante y mantener, digamos, la gestión del gobierno, ¿no? Efectivamente, en el caso de Chile no habíamos visto tan bajos niveles de aprobación, ¿no? La encuesta está mostrando esta tendencia que hace pensar a muchos que hay un problema de gobernanza y de gobernabilidad que podría comenzar a aparecer con mucha claridad si es que sigue bajando la aprobación y aumenta la desaprobación al gobierno, puesto que no tendría capacidad para poder procesar adecuadamente los problemas y las demandas, ¿no? El ciclo de protestas que se inicia en estos días con los estudiantes, con los trabajadores hoy día, la marcha de la CUT, de alguna manera es un anuncio de eso. Hay un problema aquí de gobernanza política del cual el gobierno tiene que hacerse cargo. A lo mejor hay que cambiar los albañiles, los maestros que tienen que llevar adelante la obra gruesa. A lo mejor no son los adecuados y por eso que es un tema sobre el cual habría que el gobierno reflexionar. ¿Te parece a ti que entonces correspondería un cambio de gabinete, no ahora ni mañana, pero en el corto plazo, si estas cifras se siguen yendo a la baja? Yo creo que sí, porque junto a la caída en la aprobación de la presidenta y el aumento de la desaprobación, el gabinete, ¿no es cierto?, y por separado los ministros salen muy mal evaluados, ¿no? ¿Qué es lo que expresa eso? Expresa un problema de un déficit de gestión, y particularmente de gestión política, no solamente gestión técnica, sino que gestión política, y ahí está, yo creo, una clave para poder entender lo que le está ocurriendo a la actual administración Bachelet. Vamos al tema que anunciábamos, donde en los partidos políticos hace algún tiempo se ha visto fuga de sus militantes. Lo comentábamos antes de ir al aire contigo, tiene que ver, bueno, Pepe out, hoy día de hecho ya vimos la salida de Kast de la UDI. Osandón dice que finalmente si a él no lo apoyan como apoyan en Renovación Nacional a más candidatos para ir a primarias, él sale y va como independiente. Zafirio se fue del ADC, es decir, viene como una racha de salidas. ¿Qué está pasando en los partidos políticos que la gente se va? Boric salió de izquierda de la autónoma. Exacto, eso yo creo que está mostrando, fíjate, un problema muy complejo de
de baja credibilidad en la política, ¿no es cierto? Los políticos comienzan a ver que los partidos políticos que están tan desacreditados no son a lo mejor el espacio para poder levantar opciones o candidaturas, en este caso presidenciales. Lo de Kast, si bien hay una explicación conceptual que tiene que ver, él dice en su carta que la UDI se alejó de lo que habían sido los principios doctrinarios del partido y por aumentar su caudal electoral y tener más parlamentarios, ¿no es cierto?, transó muchas de esas cosas. Pero yo creo que en el fondo lo que hay es una explicación mucho más realista. La apuesta de verdad de Kast es levantar una opción presidencial que pueda captar el voto de la derecha más dura, la derecha más conservadora, ¿no es cierto?, que hoy día no está ni con Piñera ni con Osandón, ¿no?, que apuntan a electorados distintos. Y por lo tanto Kast veía que no tenía una posibilidad de levantar esa opción dentro de la UDI. La UDI no lo iba a nominar como su candidato. Es probable que la UDI no tenga ni siquiera candidato, dada la situación en que está. Y eso lleva entonces a que él decida buscar un camino independiente para poder pensar en la opción presidencial, porque ese electorado duro, Verónica, no está hoy día captado por nadie. No está representado en ninguna figura. No está representado por nadie, ninguna figura. Al estilo Trump, ¿no es cierto?, Sí, que hemos visto en Estados Unidos. Yo creo que un poco la idea de Kast va a apuntar a eso, a cómo se captura ese electorado que hoy día existe en Chile. Kast es un caso particular que dice relación eventualmente con un interés presidencial, pero respecto de las otras figuras que se han ido desmarcando, y los mencionábamos, Boric, Zafirio, Auti y otros, ¿qué pasa con eso? Porque una de las grandes críticas que se hace a esas figuras es decir, ojo que si los partidos políticos están mal, se arregla desde adentro. Cuando la casa está desordenada, uno mismo empieza a barrer y ordenar las cosas y no sale para ir a vivir a otra casa que esté más ordenada. ¿Qué está pasando en ese figura, quizá dejando de lado la situación puntual de Kast? Yo creo que lo que hay ahí es una desafección y un nivel de disputas internas muy profundo, ¿no? Sobre cómo abordar la coyuntura, ¿no? En el caso de Aut y de Zafirio, claramente ellos no se veían representados en la conducción del partido. De alguna manera Boric tampoco. Correcto. En las decisiones que estaba tomando Izquierda Autónoma, ¿no es cierto? Y por lo tanto ellos ven que dentro de los márgenes de los partidos es muy difícil, dada la manera en que se gobiernan los partidos, poder tener opciones para plantear cosas distintas. De allí que ellos decían dar un paso al lado, pero a eso se le agrega también el descrédito de los partidos políticos. Hoy día ya no se da cuenta estar en un partido. No rinde electoralmente, o sea, no vas a ganar más votos si tú vas con el logo del partido atrás o defendiendo los principios del partido. No cabe ninguna duda que en la elección municipal de octubre eso no va a ocurrir, y menos va a ocurrir en la elección parlamentaria. Por lo tanto, hay una dificultad allí con el desinterés de los parlamentarios, pensando en su reelección y en el corto plazo, de hacer más viables sus reelecciones de otra forma, particularmente en candidaturas independientes. Yo te escucho en ese análisis, Marco, y me da la sensación bien profunda de que aquí entonces al final lo que priman son los intereses personales. Yo me voy a la política antigua, probablemente la de nuestros abuelos, donde se decía, a ver, aquí vamos a hacer un colectivo de ideas para en un colectivo llevar adelante un proyecto país, y donde los intereses personales probablemente estaban quizá algo de lado, pero en un conjunto de personas llevar un sueño político adelante. De lo que yo escucho de ti, nada de eso hay ahí. Yo creo que hay un fuerte componente de individualización de la política, ¿no? De intereses privados por sobre los colectivos, ¿Y qué riesgo hay en eso? El riesgo que hay en eso es que finalmente el sistema de partido, tal como lo conocemos hoy día, como mecanismo de representar intereses, ya no exista más, y sean otras formas las que comiencen a representar los intereses de los ciudadanos. Ejemplo, ¿qué se te viene a la cabeza? Por para poder ser ejemplo, superconcreto? las redes sociales, ¿no es cierto? Y representar, por lo tanto, a través de las redes sociales las demandas desagregadas. Es decir, que bueno, tenemos que tomar una decisión sobre algo, hagamos una consulta electrónica y veamos qué opina la gente sobre determinados temas. Los partidos dejan de representar de alguna manera a los ciudadanos, y son otras formas de intermediación, ¿no? Las que podrían aparecer al estilo de figuras como de las democracias digitales u otro tipo, ¿no es cierto?, de acciones que cambien, ¿no es cierto?, el rol que tenían los partidos políticos de representar y de asegurar también de que las minorías pudieran tener dentro de los partidos derecho a plantear sus diferencias. Y con esa, entre comillas, crisis o problema o momento difícil, ya para ponerlo no tan dramáticamente, que están viviendo hoy día los distintos partidos políticos, ¿quiénes ganan? Los outsiders, estos pequeños grupos que van conformando colectivos de personas que dicen ser alternativa a,
desde la oposición, pero no somos de la derecha. Uno al final no entiende mucho cuando ve o escucha estos discursos que dicen estamos en la oposición, no somos de derecha, tampoco estamos con el gobierno, estuvimos pero nos fuimos en el caso de Revolución Democrática. Hay ahí, y perdón el concepto, una ensalada de ideas que al final la gente dice, bueno, ¿dónde está esta gente? Y son pequeños grupos que se están empezando a formar. ¿Qué es eso? Son partidos instantáneos, ¿no? Que responden o tratan de responder a las demandas de actores específicos, ¿no? Lo que veíamos hoy día con Giorgio Jackson hace un rato cuando hacía una declaración en el Congreso y planteaba el tema de no la reelección. Ese es un tema que él podía efectivamente haber llevado y canalizado de otra manera, ¿no? Y lo vemos que usa los medios justamente para plantear y para sintonizar con una crisis que hay de la política y que los ciudadanos a lo mejor ven representada en esa demanda, algo que les parece bien. Lo que estamos viendo con estos partidos instantáneos es que buscan representar intereses muy difusos y muy vinculados a la agenda, ¿no? Y por lo tanto... Pero eso es populismo puro. Es una forma justamente en una democracia de medios, ¿no? En una democracia en donde el público es lo más importante, una democracia de audiencias, como le llaman los expertos, justamente, es lo que parece comenzar a verse con fuerza hoy día en Chile. Eso no es bueno para la democracia, evidentemente que esta se lleve adelante solo por lo que piensan las audiencias determinadas en momentos determinados. Por eso te decía que los partidos son clave para esto, pero efectivamente están pasando por una crisis y tienen que necesariamente reformarse. Sin que tú tengas la llave para salir del problema, pero la pregunta que cae de cajón es qué hacen los partidos, porque si uno ve la solución que hay es difícil. Si se mantienen las mismas caras, los mismos personajes y las mismas cúpulas permanentemente, va a ser difícil salir. Sin embargo, para enfrentar una situación de esa naturaleza se requiere de experiencia y valentía política para encabezar nuevos procesos, y por otra parte hay un desinterés, y hay que decirlo, de la ciudadanía y de un grupo de jóvenes que quisiera incorporarse para hacer no solo un cambio generacional, sino que también un cambio de timón. Entonces, a donde miro, hay un punto sin salida ahí. ¿Qué se te ocurre que puede ser una buena alternativa para resolver esto? Bueno, los partidos y la élite política, la clase política tiene que dejar de mirarse al ombligo, debe dejar de estar en sí misma preocupada de sus problemas, de los problemas de la política, y comenzar a tener, ¿no es cierto?, una preocupación por lo que son efectivamente los problemas que a la gente le importa. La gente quiere que le resuelvan sus problemas, la gente quiere que efectivamente los partidos sirvan para avanzar en eso. Y mientras los partidos sigan ensimismados y importándole aparentemente muy poco lo que piensa la opinión pública porque creen que pueden seguir manejando esto, vamos a seguir teniendo una situación de crisis de la política de los partidos. Estábamos con Marco Moreno, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, hablando de la situación que viven los partidos políticos y de cómo hay una fuga importante de militantes, muchos de ellos históricos. Y estábamos en la respuesta, Marcos, que tenía relación con cómo resuelven los partidos esta dificultad que tiene que ver con dar un cambio de timón, mantener a sus militantes comprometidos y dar respuesta a lo que la ciudadanía... Tú me decías que los partidos políticos están poco conectados con lo que la ciudadanía quiere, pero a veces da la sensación que uno escucha parlamentarios y dice, bueno, sí, justamente la ciudadanía, por ejemplo, Jackson, hace un rato de lo que hablábamos, la ciudadanía no quiere que estén sentados en el Congreso eternamente. La ciudadanía probablemente hoy día, a juicio de las encuestas, sí quiere una mano dura a los encapuchados y sí quiere que se les saque de las marchas. Y hay iniciativas en esa naturaleza. En concreto, ¿cuánta sintonía sientes de verdad que hoy tienen los partidos con la gente? Pero eso responde justamente a lo que te decía, esta democracia de audiencias, porque los parlamentarios, los políticos, claro, reaccionan frente a lo que las audiencias, frente a lo que los actores que logran poner sus demandas en la agenda, ¿no es cierto?, están planteando como reivindicaciones, y lo que hacen los parlamentarios en este caso es sintonizar con esas demandas. Pero los partidos políticos no los vemos en esto. Aquí hay parlamentarios dando su opinión, pero no vemos a los partidos preocupados de estudiar estos temas, de tener posición frente a estos temas. ¿Cuál es la posición de Renovación Nacional o de la UDI o del PPD o del Partido Socialista o de la Democracia Cristiana? No sabemos la opinión de sus parlamentarios. Eso pasa porque los partidos no están representando los intereses y son partidos que están cada vez más gubernamentalizados. O sea, los partidos solo piensan en ser gobierno. Ni siquiera hay oposición. La oposición lo único que está esperando ahora y ansía es ser gobierno. No hemos tenido oposición en 2 años. Entonces, hay un problema con que los partidos han perdido lo que era su rol esencial de representar intereses. Vamos con Marco Moreno, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, escuchando atentamente. Y hay cosas a las que uno igual le llama la atención y tú expones muy claramente. Él sale porque no se siente representado desde el punto de vista de dar un testimonio, dice él, y que la UDI acoja una candidatura en la línea más de la derecha dura.
Pero no hay ningún cuestionamiento a lo que tiene relación con su partido, decías, del financiamiento de la política, de las platas que están metidas en la UDI para ciertas candidaturas, de la gente que está siendo investigada. Eso confirma la tesis que nos exponías hace un par de minutos cuando hablábamos de personalismos aquí, que cuando no te gusta el juego, agarro la pelota y me voy. Sí, en su carta no hay ninguna línea sobre eso. A diferencia de Out y Zafirio, que sí plantearon, ¿no es cierto?, críticas muy fuertes respecto del tema del financiamiento en el caso de Out y en el caso de Zafirio, respecto de las defensas corporativas que se hacen de algunos funcionarios de gobierno, que fueron varias de las razones que ellos plantearon para salir de renunciar a sus partidos. En el caso de Kast no observamos eso, no hay una crítica al tema del financiamiento irregular de la política que durante muchos años desarrolló la UDI, que hoy día los tribunales de justicia están haciendo claridad al respecto, y eso es lo que uno extraña. Uno puede estar de acuerdo conceptualmente con lo que él plantea, de que la UDI ya no representa determinados intereses, que la política no está enfocada en lo que es lo importante. Sin embargo, uno extraña esa crítica, ¿no es cierto? Y veíamos que la periodista justamente se lo planteaba con mucha fuerza y no tenía respuesta. Él dijo: hay que ser realista, ¿no? Yo sigo pensando que él va a apostar a una candidatura de la derecha dura, al estilo Trump, tal como hace algunos años Obama fue mucha influencia en los políticos chilenos. Creo que ahora muchos particularmente de derecha se van a atrever a este desafío, ¿no? Te insisto, porque ese el electorado duro de derecha no está hoy día representado. ¿Y rinde electoralmente? Lo pregunto porque, por ejemplo, no sé, cuando uno escucha, llevando el ejemplo a Trump, cuando él dice que hay que poner un muro en la frontera con México y cuestiones que pueden sonar quizás súper honestas desde lo que él realmente piensa, pero poco en sintonía quizá con el clima que quiere escuchar la gente de sus políticos. ¿Es rentable posiciones tan extremas o duras en la política para presentar una candidatura? Lo que pasa es que hay una base electoral para eso. No olvidemos que en Chile el plebiscito, ¿no es cierto?, había la mitad, un poco menos de la mitad de la población que apoyaba a Pinochet, ¿no? Es cierto que ese clivaje, dictadura, democracia, se ha ido perdiendo, pero efectivamente hoy día hay gente que tiene determinados valores, que se opone al aborto, que no le gustan los desórdenes que se están viendo, que no quiere reforma constitucional, y esa gente no se ha expresado, ¿no? Las encuestas no logran captar ese voto duro. Es un voto de nicho. Yo estoy de acuerdo contigo que debe ser un 20%, quizás un poco más, es un voto de nicho. ¿Y en la izquierda sí la hay? Que en la izquierda está más... ¿Está reflejado como en quién? Está todavía en el Partido Comunista, todavía en el Partido Socialista, ¿no? Y a lo mejor estos nuevos grupos, esta idea del Frente Amplio que quiere hacer revolución democrática, y Boric, ¿no es cierto?, apunta justamente a ese lado, a llegar a los nichos y a los votos duros, ¿no? En un sistema como el que se va a ensayar ahora en las elecciones del próximo año, las parlamentarias, un sistema, digamos, de representación distinto al que teníamos el binominal ahora, ¿no? Sino que un proporcional corregido. Algunos candidatos van a poder tener éxito si representan a esos nichos, ¿no? Y por lo tanto, muchos de los políticos están tratando de alinearse con lo que van a ser los cambios en el mapa político que vamos a tener en los próximos años. Kast, en una de las respuestas, Marco, dijo: me voy a tomar un tiempo, yo no digo que nadie me tenga que seguir, no he llamado a nadie a renunciar conmigo, y si junto a las 35.000 firmas, dijo, voy a formar un movimiento para, y lo insinúa, llevar adelante una candidatura presidencial. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene, bueno, en estricto rigor, 3 meses antes de la elección hasta septiembre del próximo año. De los tiempos políticos, más bien. ¿Te suena que tiene tiempo, tiene margen de tiempo para encabezar esa candidatura o esa eventual figura que tú Yo creo vislumbras? que sí. De la elección, después de la elección municipal, se van a tratar mucho una dinámica política muy intensa. Él lo que va a hacer en este periodo va a tratar de juntar las firmas que necesita para levantar una candidatura presidencial y va a apostar a esa crisis que vamos a ver de liderazgo personalista en la derecha, que ya está desatada con la irrupción de Piñera y con Manuel José Osandón, senador, que señaló que él iba a competir sí o sí si no habían condiciones. ¿Te suena que van a seguir más detrás de Kast y que la UDI podría empezar a fragmentarse y a descomponerse en diferentes sectores y que no sea la misma UDI que conocimos hace algunos años? Especialmente en el caso de la UDI, un partido tan golpeado por el tema del financiamiento irregular de la política, al igual que los otros, pero particularmente la UDI, yo creo que la situación con sus líderes históricos, Noboa, Longueira, Orpiz, está generando una situación de desbande que efectivamente vamos a ver cómo el partido logra contener, pero efectivamente vamos a empezar a observar muchas renuncias de militantes que van a buscar otras opciones, la de Kast, u otros movimientos como el de Bópoli u otros que están apareciendo en la derecha.
Marco, muchísimas gracias por todo el tiempo que compartiste con nosotros. Además, las informaciones que iban pasando en vivo y este análisis de Adimark y también de los partidos políticos. Que tengas un buen martes. Gracias a ti. Que te vaya bien. Hacemos una pausa nosotros, las 12:14 minutos.